Hola a todos, bienvenidos a esta primer clase de Gestalt. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la historia de la Gestalt, ¿sí? De qué es la Gestalt, que muchos me habían preguntado cuando les comenté que iba a empezar a generar contenido de valor de Gestalt, me preguntaron, pero ¿qué es la Gestalt? Así que vamos a hablar de eso en esta primera clase. Bueno, los orígenes de la Gestalt fueron filosóficos, ¿sí? Ya psicólogos, ya filósofos como Kant y Descartes generaron las primeras bases teóricas que desarrolló esta escuela. ¿Sí? Un filósofo austríaco en su libro Las cualidades de la forma fue el primero que habló de la Gestalt a principios del siglo XX. ¿Sí? No hay una traducción para la palabra Gestalt, no hay una traducción. Por eso cuando hablamos de Gestalt hablamos de figura, hablamos de forma, hablamos de configuración, hablamos de totalidad, ¿sí? Hablamos de unidad organizada. ¿Sí? La premisa de la Gestalt es el todo es más que la suma de sus partes. ¿Sí? La mente es muy compleja para separarla y tratarla por separado. ¿Sí? La Gestalt es una corriente decisiva en la historia psicológica porque une todo esto. En los momentos que surgió la Gestalt a principios de los siglos XX, donde los psicólogos llevaron las teorías filosóficas al laboratorio para hacer las primeras investigaciones, las corrientes que tenían más fuerza era el conductismo y el psicoanálisis. Y estos psicólogos estaban muy en contra de esto porque alienizaban al hombre, ¿sí? No lo consideraban un ser con voluntad propia. Entonces, la rama humanística, que nace en esa época, también por el contexto social, ¿no? Las guerras mundiales y todo esto, impulsa a que los psicólogos busquen humanizar al ser humano y a sus pacientes. Por lo cual la rama gestáltica fue la que tuvo más fuerza en su época. Pero esto es la psicología gestáltica, que fueron investigaciones. ¿Sí? Muchos años después, Peirce toma esta teoría gestáltica y la lleva a la psicoterapia, haciendo las primeras terapias gestálticas con pacientes. ¿Sí? Peirce fue considerado en su época como un terapeuta milagroso, ¿sí? Por lo asombroso de los resultados de sus terapias. Cuando falleció Peirce, el que continuó con todo este legado fue Claudio Naranjo, que es un contemporáneo nuestro, que les sugiero que googleen y busquen videos de él. Es maravilloso, y también que lean libros de él. Es maravilloso el desarrollo que hizo sobre la Gestalt Claudio Naranjo y que está haciendo todavía. Bueno, vamos a continuar con esto. La Gestalt no habla de realidad, la Gestalt habla de percepción, ¿sí? De percepción de la realidad. Cada persona percibe la realidad en relación a su historia, a lo que ha vivido. ¿Sí? La realidad es perceptiva. La Gestalt también significa totalidad, totalidad o proceso. ¿Sí? La más amplia de las Gestalt que vivimos es la vida misma, que nace el día que nacemos y termina el día que morimos. ¿Sí? La Gestalt es una totalidad de algo. La Gestalt debe completarse para hacer una Gestalt, para hacer una configuración terminada, para tener una forma. ¿Sí? Por eso lo que no cerramos queda inconcluso, es una Gestalt abierta. ¿Sí? La Gestalt abierta e inconclusa es lo que la terapia gestáltica busca cerrar. ¿Por qué? Porque estas situaciones que dejamos abiertas interfieren en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, interfieren continuamente en el presente. ¿Sí? Por más que estén en el fondo, que no se hagan figura, la Gestalt habla mucho, tiene un principio que es el figura-fondo, ya lo vamos a ver más adelante, todo lo que se hace figura es lo que percibimos en nuestro presente. Pero todas las Gestalt inconclusas que dejamos en el fondo, todas esas cosas que iniciamos y nunca terminamos, todas esas cosas que quisimos hacer y nunca hicimos, todas esas Gestalt inconclusas interrumpen cada decisión que tomamos en el presente. Por eso el enfoque gestáltico busca cerrar estas Gestalt en el presente, que es el único lugar donde se pueden tratar las Gestalt, por más que tengan 50 años de haberse iniciado, solo se pueden tratar en el presente, y cerrarlas para continuar con la vida y vivir la vida que nos merecemos vivir, ¿sí? Sin interrupciones. La Gestalt también habla de mecanismos de interrupción de contacto que
bueno, tiene su ciclo y se busca averiguar cuál es el mecanismo que está interrumpiendo el proceso natural del contacto y solucionarlo. Porque la Gestalt siempre trata de cerrarse, siempre. Y cuando no se cierra de una manera sana, se va a cerrar de una manera neurótica. La manera sana es creativa, ¿sí? Mira, los tres pilares de la Gestalt son la responsabilidad, el darse cuenta o la conciencia y el aquí y ahora. Esos son los tres pilares fundamentales. La responsabilidad, que viene de responsibility, que es la habilidad de responder, siempre es creativa. Nosotros cuando respondemos ante una situación de la vida, respondemos de una manera creativa. Esa es la manera sana. Cuando consideramos que no tenemos los recursos, porque no sabemos que lo tenemos, o quizá no lo tenemos y lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que conseguir, necesitamos cerrarlo, la mente necesita cerrarlo, de una manera, y lo cierra de una manera neurótica, ¿sí? Con fantasías o pasándolo a un costado, haciendo de cuenta que esa Gestalt nunca se abrió. Y así continúa la vida. Pero esa es una forma neurótica de cerrar una Gestalt. Esa Gestalt queda abierta e inconclusa y la terapia gestáltica busca solucionarlo. ¿En dónde? En el aquí y ahora. ¿Cómo? Con la toma de conciencia, con el darse cuenta de que eso está. ¿Sí? Con el ser consciente de lo que nos está pasando en el presente por no haber cerrado eso. ¿Y de qué manera? Haciéndonos responsables, tomando decisiones, no apoyándonos en el entorno y echando la culpa o queja en el afuera, sino responsables de que nosotros somos los que tomamos las decisiones. ¿Sí? Y la única forma de tomar una decisión sana es siendo consciente de lo que nos está sucediendo. ¿Sí? Ese es el fin de la Gestalt. Para dar un ejemplo de lo que es la idea de la forma de la Gestalt, vamos a poner ejemplo de lo que es una película. Nosotros cuando vemos una película, no vemos que son imágenes fijas que están pasando de una manera rápida. Nosotros percibimos el movimiento. El movimiento no está presente en la cinta que vemos, en la película, pero nosotros percibimos esa película como movimiento. Esa es la figura mental que tenemos de la película. De la misma manera que tenemos figuras mentales de todo lo que percibimos durante toda nuestra vida. La Gestalt trabaja esas figuras, cómo las percibimos en su totalidad. No nos importa desde el enfoque gestáltico cuáles fueron las imágenes que generaron esta figura, ¿sí? Que generaron este movimiento. Nos importa el movimiento. ¿Sí? La Gestalt trabaja con el movimiento, trabaja con la globalidad, trabaja con la totalidad. Ese es el principio gestáltico. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos a lo que es la Gestalt. Espero que les haya sido útil esta clase y bueno, nos vemos en el próximo video que ya vamos a entrar directamente en la Gestalt.